Saludos, Dios los bendiga. Estamos nuevamente en el curso Consejería Académica y Vocacional. En esta ocasión vamos a estar viendo la lección número 4 del manual del curso, que precisamente el tema es pastoral vocacional. Es el tema que vamos a estar hablando hoy. Hoy vamos a estar hablando más sobre lo que es propiamente la consejería en el tema de la elección vocacional. Vean que generalmente no utilizo la palabra solo consejería. De hecho, debería ponerle el título realmente consejería y pastoral vacacional. Pero más que todo es porque también muchas veces esto lo hacemos en forma colectiva, no solo en forma individual. Por eso no uso la palabra solo consejería, ¿verdad? Sino también la palabra vocacional. Perdón, la palabra pastoral. Ok, ¿qué sería la pastoral vocacional? Es el acompañamiento pastoral de la persona en su proceso de elección y desarrollo vocacional. Como les dije ahora, ese proceso puede ser individual, que entonces en ese caso sí estamos hablando de consejería, pero también puede ser colectivo, en forma de talleres, en forma de, no sé, de eh, reuniones, por ejemplo, en una sociedad de jóvenes, con un grupo de adultos. Entonces, como les dije, entonces sí es un acompañamiento pastoral, pero puede ser individual o colectivo. Puede ser que cuando hablemos de pastoral vocacional estamos hablando de un asunto ministerial que se da mucho en nuestras iglesias, porque creemos que cada uno de nosotros tiene una función dentro del cuerpo de Cristo. Entonces puede ser una vocación ministerial, ¿verdad? Como dice Efesios 4:11, que lo vamos a leer. ¿Alguno que me lo lea? Y Y él él mismo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ok, excelente. Entonces sí, puede ser una vocación ministerial, como dice Efesios 4:11, ¿verdad? Donde sabemos que hay ciertos llamados específicos eh, a tiempo completo, ¿verdad? Prácticamente tiempo completo a la obra, como fueron los apóstoles, ¿verdad? Que fueron los que pusieron el fundamento, los profetas que también cumplieron su papel y, y hoy en día, más que todo, tenemos evangelistas, pastores y maestros, ¿verdad? Lo que es lo que la fe reformada cree, ¿verdad? Que los apóstoles y los profetas ya cumplieron su función, los apóstoles a poner el fundamento de la iglesia. Creemos que ahora no hay apóstoles. Luego los profetas, ¿verdad? Que también tuvieron su función dentro de la iglesia, tanto en la iglesia del Antiguo Testamento como en la iglesia del Nuevo Testamento. Y que siempre, ¿verdad? A partir del Nuevo Testamento tuvimos evangelistas, tuvimos pastores y tuvimos maestros y se mantienen hasta ahora estos últimos tres oficios. Hoy no vamos a entrar en discusiones teológicas sobre esto, simplemente quiero mencionar, ¿verdad? Que la elección vocacional muchas veces que tenemos que asesorar a las personas es con respecto a si tienen un llamado ministerial de este tipo o puede que también simplemente, o sea, cuando asesoramos a las personas sobre su llamado y su función dentro del cuerpo de Cristo, sea cual sea el ministerio con el que trabajan en la iglesia, también en cierta forma es pastoral vocacional. Pero lo que vamos a hablar más en esta noche es sobre lo que yo puse, una carrera secular, ¿verdad? A la hora de elegir qué va a hacer usted con la vida, que la mayoría de ocasiones las personas lo que hacen es seguir lo que llamamos una carrera secular o un oficio secular.
De hecho, ahí debió haberlo puesto oficio, carrera u oficio secular. Eh, es algo que debió haber escrito en la diapositiva, porque no toda la carrera se refiere más a cuando es profesional y oficio cuando no es una cuestión profesional. Pero las personas toman una o la otra. Ahora hablemos de la elección vocacional. Ah, bueno, antes de seguir, ¿por qué digo secular entre comillas? ¿Por qué? Porque se supone que todo cristiano, y eso lo vamos a hablar más adelante, tiene que hacer todo para la gloria de Dios. Debe servir a Dios y al prójimo con lo que sea que haga. O sea, por eso digo secular entre comillas, porque un médico, porque sea médico no significa que eso no sea espiritual. Si él hace su trabajo de médico, de maestro, de abogado, de lo que sea, buscando servir al prójimo y de esa forma servir a Dios y glorificar a Dios y hacerlo de manera honesta, entonces está glorificando a Dios y está sirviendo a Dios. Por eso digo secular entre comillas, ¿verdad? Para quitarnos ese mito de que solo los oficios ministeriales, ¿verdad? Aquellas funciones que son ordenadas dentro del cuerpo de Cristo son las únicas espirituales. No, todo es espiritual. Recordemos que de una fe reformada todo es espiritual. Que todo es integral. Entonces, ahora sí, siguiendo con la diapositiva que tienen en pantalla, hablemos de la elección vocacional, ¿ok? Número uno, la elección vocacional puede verse como un evento puntual, pero también como un proceso, ¿ok? Esto es importante. O sea, muchas veces sí se ve como un evento, porque usted en cierto momento de vida tiene que elegir estudiar algo, ser algo, tiene que elegir un oficio, tiene que elegir algo con lo que usted se va a ganar la vida, ¿ok? Pero por otro lado es un proceso, porque usted decisión que es puntual, ¿verdad? Que se puede ver muchas veces como un evento, usted llegó a esa decisión por medio de un proceso, ¿verdad? Donde hubo exploración, donde hubo investigación, donde hubo desarrollo de habilidades, donde hubo desarrollo de intereses, etcétera. Entonces sí, también es un proceso, ¿verdad? Que se extiende a lo largo de toda la vida de la persona. Un proceso donde la persona interactúa con el ambiente y se va moldeando hasta definir qué es lo que quiere hacer en la vida. Pero sí, también hay que reconocer que hay momentos críticos en la vida del ser humano donde se dan puntos de inflexión donde usted toma decisiones vocacionales. En nuestro sistema educativo latinoamericano y en general en el mundo, ¿verdad? La más clara, ¿verdad? Se da en la juventud, que generalmente es cuando usted termina, tiene muchos nombres, ¿verdad? Digamos la educación secundaria, la educación media, la preparatoria, la high school. Yo creo que usted me entiende la idea, ¿verdad? Lo que quiero decir, el bachiller, ¿verdad? El bachillerato, porque en cada país muchas veces se le llama de una forma distinta, pero la idea es que cuando usted termina esa etapa de vida, llámese como se llame en su país, se hace normalmente una elección vocacional. Ahora, no es el único momento donde se hace elecciones vocacionales. Muchas veces también a veces al finalizar la primaria, o aún hay lugares en Latinoamérica donde al finalizar cierto grado, digamos, en muchos países de Latinoamérica, al finalizar noveno, muchas veces se tiene que tomar una elección vocacional porque existen lo que se llaman colegios técnicos. No sé cómo será la realidad en Chile, que la mayoría de los oyentes en este momento funcionan así, pero la idea es que como a partir de décimo año, décimo, undécimo,
y duodécimo se lleva una carrera técnica en muchos países de Latinoamérica. Entonces, también, entonces, como a los 15 años, alrededor de los 15 años, tienen que tomar muchas veces la decisión de si siguen un colegio normal o un colegio técnico. ¿Verdad? Eso pasa en muchos países de Latinoamérica. ¿Verdad? Una institución educativa media técnica o una institución educativa media, se le llamaría académica nada más, ¿verdad? Que no tiene eh, un bachillerato técnico o una carrera técnica, por decirlo así, ¿verdad? A nivel de técnico medio. Eh, Entonces, son diferentes momentos de vida, ¿verdad? Por ello, la juventud, ¿verdad? Es precisamente en la juventud que se da mucho, ¿verdad? Este tipo de elecciones vocacionales. Y que al final, tiene sus consecuencias sobre la vida de la persona, ya que en cierto sentido se define en esta etapa entonces un sentido de destino, un proyecto de vida, algo más específico, ¿verdad? Relacionado con la profesión o oficio con la cual la persona va a servir a Dios, dando soporte a la sociedad, en la cual buscará autorrealizarse. Por otro lado, es una de las grandes decisiones de la vida, y es algo que tenemos que enfrentarnos. Es muy triste, ¿verdad? Cuando de hecho usted ve a los jóvenes al finalizar la secundaria o la educación media, la preparatoria en México. México, o inclusive creo que muchas veces en Estados Unidos también se puede traducir como preparatoria los últimos 3 años de secundaria, por decirlo así. Muchos al finalizar esto no saben qué carrera estudiar. Lo ideal es que usted supiera qué va lo que va a hacer con su vida. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos al no saber qué estudiar cometen el error de estudiar algo que no es adecuado para ellos, algo que no les es satisfactorio, que no llena sus expectativas y muchas veces es por falta de la guía adecuada. Muchos siguen estudios universitarios sin saber realmente de dónde quieren llegar y otros cambian de carrera constantemente. ¿Quién se supone que debería dar esa guía? En teoría deberían haberla dado a las instituciones educativas donde habían estado estudiando, pero pocas veces se da y muchas veces es deficiente. Hay poblaciones que del todo no reciben ningún tipo de orientación vocacional. No sé, al menos en Costa Rica, yo vivo en Costa Rica, para el que está viendo el video después, yo vivo en Costa Rica. En Costa Rica hay muchas opciones, ¿verdad? Para estudiar la educación media. Hay institutos, hay personas que hacen bachillerato por madurez, hay personas que sacan su bachillerato en colegios nocturnos. Eso sin contar la gente que vive en zonas rurales. La mayoría de estos grupos de población sacaron difícilmente y terminaron difícilmente su educación media. Entonces, y son los que menos orientación vocacional reciben. O sea, es algo que nos queda fuera de nuestro sistema educativo costarricense. Es probable que la realidad sea similar en otros países de Latinoamérica. Por otro lado, hay una serie de barreras. Número uno, hay una gran gama de opciones, de carreras que estudiar. O sea, cada vez es más la gama de opciones que estudiar.
Y hay que reconocer que hay barreras, ¿verdad? Como los requisitos económicos, los requisitos de admisión. Algunas universidades hacen exámenes de admisión y se necesita una nota mínima para poder entrar a la universidad o una nota mínima para poder entrar en cierta carrera, lo que hace que no sea tan fácil estudiar muchas veces lo que se quiere. Y lo que pasa es que muchas veces las personas se cierran en una sola opción, ¿verdad? Algo que vamos a ver es que siempre es bueno tener más de una opción, no solo una. Yo lo que sugiero es que cuando ustedes den asesoría de elección vocacional, sean al menos tres opciones, y eso lo vamos a estar viendo más adelante. Ok. Por otro lado, em, habrá jóvenes que desertaron del sistema educativo y no optaron por una carrera universitaria, o a veces sencillamente por preferencias, ¿verdad? O sea, no, yo digo que no toda la gente está hecha para la universidad. O sea, no toda la gente está hecha para la universidad, ya sea o porque no tiene las habilidades, o más bien tiene las habilidades para otra cosa, donde van a ser más útiles para la sociedad. Porque Dios nos hizo diferentes. Recordemos lo que vimos en la primera lección. Dios nos hizo diferentes. Entonces, cada uno está hecho para una función. Entonces, bueno, a ver los que desertaron, ¿verdad? Y no optan por una carrera universitaria, sino que muchas veces eh, sus dones, sus habilidades se aplican más para carreras más técnicas o artesanales o este tipo de trabajos, ¿verdad? Recordando que las opciones técnicas y artesanales son igualmente válidas. Y ahí puse algo más, al igual que las ministeriales, o sea, que alguien se quiera dedicar al ministerio desde joven es válido, es una opción totalmente válida, ¿verdad? Es igualmente válido un proyecto de vida donde se incluya ser pastor, ser misionero. Por supuesto, igual tienen que prepararse. En lo personal, la mayoría preferimos los pastores maduros, pero también hay pastores jóvenes. Y con los misioneros, sí es otro asunto. Yo creo que a veces los misioneros, a veces es mejor que empiecen jóvenes, así, sinceramente. No es que un misionero no pueda empezar a edad madura, pero yo creo que a veces es mejor que inicien jóvenes, ¿verdad? Porque entonces pueden tomar decisiones más apropiadas. Se pueden preparar mejor, con más tiempo, y sus mentes están más abiertas, ¿verdad? Muchas veces en el campo misionero hay que aprender un idioma, y a veces son bien complicados, ¿verdad? No es lo mismo ir de misionero a un lugar donde hablan francés o inglés, que es relativamente fácil hablar francés e inglés, que usted de pronto tener que aprender, no sé, changainés, o tener que aprender urdu, punjabi, etcétera, ¿verdad? ¿No? Entonces sí, a veces es más fácil cuando usted es joven. Ahora, siguiendo con el tema, bueno, ahí digo, la lección vocacional es sumamente importante para los jóvenes debido a las demandas de la sociedad. Ya sabemos que hoy en día la sociedad demanda que cada vez estemos más preparados. Hay que decir las cosas como son. Esa es la realidad. O sea, la sociedad nos demanda que cada vez estemos más preparados. Ahora se necesita posgrados, ahora se necesita no tener una carrera, sino varias para poder competir. Y todo esto que genera toda una gran ansiedad, ¿verdad?
que incluso en una persona que no se logra decidir hasta puede llegar a un punto casi de desesperación, ¿verdad? Usted llegar a cierta edad y no saber qué va a hacer con su vida. Por otra parte, es un mito que se dé la elección vocacional solamente en la juventud. O sea, es importante reconocer que aunque se piensa en forma generalizada que la elección vocacional se da únicamente en la juventud, esto no es cierto. O sea, es un mito. Muchas veces los adultos, después de haber desertado el sistema educativo, reingresan y terminan sus estudios, precisamente por las demandas de la sociedad. Por ello es una realidad que muchos adultos enfrentan una elección vocacional ya terminados sus estudios, ¿verdad? Cuando reingresan y terminan y entran en oficios técnicos o carreras universitarias a una edad más madura de lo esperado socialmente. En otras ocasiones, hay hombres y mujeres, ¿verdad? Que al no sentirse satisfechos con la opción escogida en la juventud, se evalúa ya en la edad madura estudiar otra cosa y en algún momento de su vida hacen una nueva elección vocacional. Por último, están las personas que por algún motivo no pudieron estudiar y luego desean hacerlo para superarse o sencillamente para buscar realizarse como personas. Luego de haber trabajado muchos años en otra cosa, deciden regresar a los estudios al mismo tiempo que trabajan. O, por ejemplo, es- está el caso de amas de casa cuidando a los niños y que llegan a la etapa del nido vacío y que dicen, bueno, ¿y ahora qué hago? Nada, mejor vuelvo a estudiar y termino lo que quería. Ya no tengo los niños, ya dejé de cuidar niños, ya dejé de cuidar adolescentes. Vuelvo a estudiar. Yo conozco muchas mujeres que ya en edad madura, cuando se van los hijos, deciden estudiar una carrera y la completan y la ejercen. Entonces, como les digo, es un mito pensar que la elección vocacional solo se da en la juventud. O sea, sobre esto vamos a tener que asesorar en muchas etapas de vida. La mayoría de veces van a ser jóvenes, pero no siempre. Bueno, eso sin contar los pastores, ¿verdad? Pocos empezaron a ser pastores desde jóvenes. De hecho, la mayoría de gente que es pastor recibió su llamado después. Casi todos los pastores antes tuvieron otro oficio. Es muy raro cuando usted encuentra a alguien que dice, no, yo toda la vida he sido pastor. Sí hay, ¿verdad? No estoy diciendo que sea rarísimo, sí hay, pero lo más común es que la mayoría de pastores reciben su llamado posteriormente, no cuando salieron de la educación media. Por todo esto que estamos hablando, es urgente, ¿verdad? La necesidad de ofrecer pastoral vocacional, consejería vocacional, que ayude a jóvenes, que ayude a adultos a la toma de decisiones en en los asuntos vocacionales. Y esto tiene que ser, eh, o sea, esto implica un espacio para la investigación, un espacio para la reflexión que debe ser ofrecido, ¿verdad? Ya sean talleres en nuestra iglesia o en consejería individual. O sea, son cosas que podemos trabajar con las personas. Recordando lo que vimos en la primera lección, es que a veces vemos las funciones de consejería como que si solo tuviéramos que atender cosas espirituales. No, realmente nosotros ayudamos a las personas integralmente para que crezcan individualmente, para que crezcan integralmente en todas las áreas de su vida, así como Jesús, ¿verdad? Que crecía en estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres, como dice Lucas 2,
52. O sea, nosotros como cristianos tenemos que crecer como Jesús, crecer integralmente. Ok. Hablemos del desarrollo vocacional. Recuerden que creo que fue en la lección número 2 que hablamos de la gracia común, de que por la gracia común que Dios ha dado a todos los hombres podemos aceptar no producido por hombres no regenerados. Uno de esos hombres no regenerados que formuló una teoría sobre el desarrollo vocacional fue Donald Super y sus colaboradores. Él habla de una teoría de desarrollo vocacional donde habla que las personas pasan por varias etapas de desarrollo vocacional. Por supuesto, no vamos a aceptar todo como viene, siempre y cuando pase por el filtro de la escritura. Pero si usted se pone a analizar la teoría de Donald Super en general, no contradice nada lo que dice la Biblia. O sea, es cierto. O sea, las personas pasamos por ciertos procesos a la hora de elegir lo que vamos a hacer en la vida. Lo, lo primero que vamos a aclarar, para Donald Super y sus colaboradores, hay varias etapas de crecimiento. De hecho, él menciona 5 etapas, pero a su vez, algunas de estas etapas tienen subetapas, o sea, tienen etapas más pequeñas. Entonces, por ejemplo, él habla de la etapa de crecimiento que va de los 0 a 14 años, pero a su vez esa etapa la divide en 3 subetapas, que sería el periodo de fantasía, que es de 4 a 10 años, el periodo de intereses de 11 a 12 años, perdón, de 11 a 12 años, y el periodo de capacidad o aptitudes de 13 a 14 años. Ok. O sea, ¿qué pasa en esta etapa? Número 1, mucho de lo que yo quiero ser se desarrolla a través de identificarse con figuras claves de la familia, de la escuela. También tiene que ver las necesidades. La fantasía tiene un papel dominante. ¿Ok? Vamos a hablar de cada subetapa. Primero, el periodo de fantasía, de 4 a 10 años. Vean que esto es cuando los niños fantasean, así es sencillo. ¿Ok? Ellos representan roles, por ejemplo. A veces juegan a ser policía, juegan a ser bombero. De pronto uno les pregunta, ¿y usted qué quiere ser? Yo quiero ser bailarina, te dice una niña. Yo quiero ser doctora. De hecho, es lo más común, ¿verdad? Que jueguen a ser policías, que jueguen a ser doctores, que jueguen a ser bomberos. Si les gustan los animalitos, ¿qué se dicen? Quiero ser veterinario. Si los papás son buenos papás, te dicen, yo quiero ser mamá, yo quiero ser papá. Pero esas son las cosas que te dicen en ese periodo de vida. O sea, y cambia. Por eso se le llama el periodo de fantasía. Y es básicamente una etapa donde los niños ven roles y ven qué roles les gusta. Y generalmente se fijan como en las profesiones más comunes, ¿verdad? Que usted ve en la televisión, ¿verdad? Como policía, bombero, enfermero, médico. eh. Por otra parte está el segundo periodo, que es el periodo de intereses, donde poco a poco van descubriendo nuevas aspiraciones, nuevas actividades que les gusta. Y luego está el periodo de capacidad y aptitudes, donde las habilidades toman el mayor peso y se empieza a considerar los requisitos de las ocupaciones, incluyendo sus exigencias. O sea, ya entre 13 y 14 años ya empieza a pensar, no, es que yo por más que yo decía que yo quería ser doctora, ahora pensando bien, yo veo sangre y yo me desmayo. ¿Verdad? Ya entonces como a los 14 años ya usted empieza a considerar las cosas con un razonamiento más abstracto, ¿verdad? Empieza a ver, ¿verdad? Que no, que ciertas ocupaciones, oh sí, sí, muy bonito ser doctor,
Pero qué duro es estudiar para ser doctor. Y qué poquito tiempo pasan con la familia. Y empiezan entonces a analizar todas las exigencias, ¿verdad? Los requisitos que tienen las ocupaciones. Y empiezan a ver, no, la verdad, yo no soy bueno para eso. Entonces empieza a considerar más sus habilidades. Luego hay una segunda etapa, según Donald Super, que le llama la etapa de exploración, que es de los 15 a 24 años. ¿Ok? En la etapa de exploración se empieza a autoevaluarse, empieza a haber más ensayo de roles, más exploración ocupacional, principalmente en el sistema educativo, en las actividades extraescolares y en los trabajos de tiempo parcial. Entonces vamos a ver que aquí Donald Super plantea tres subetapas. Número uno, la tentativa, que es de 15 a 17 años, en la que se toman en consideración las necesidades, las capacidades, los valores, las oportunidades que tiene la persona. Vean que es aquí donde empieza ya a tomarse más en serio, ¿verdad? Se hacen elecciones tentativas y se tratan de ensayarse de alguna forma. Por otra parte está la de transición de 18 a 21 años, ¿verdad? Donde las consideraciones sobre la realidad cobran mayor peso al entrar en el mercado laboral o en la educación profesional. Y está la de ensayo, que es de 22 a 24 años, en la que existe una localización de un área apropiada, se inician en ella las tareas y se ensaya el área como un trabajo definitivo. Vean que en esto no solamente aplica las carreras técnicas, no, está hablando de su de desarrollo vocacional, incluyendo en lo que usted trabaja, ¿verdad? En lo que al final usted llega a trabajar. Luego, a una tercera etapa de establecimiento entre 25 y 44 años, que es cuando ya usted encontró el área apropiada, entonces usted se esfuerza en desarrollar esa área y quedarse ahí en forma permanente. Esa sería la etapa de ensayo. La etapa de estabilización, perdón, la subetapa de estabilización, que sería de 31 a 44. Ya aquí la carrera está clara normalmente en una persona. Entonces lo que la persona busca es estabilizarse y asegurarse un puesto, ¿verdad? En el mundo del trabajo. Precisamente la etapa de estabilización, que es entre 31 y 40, es la etapa más productiva y más creativa de la persona. Luego la etapa de mantenimiento, que es de 45 a 65 años. Pues cuando ya usted tiene su puesto fijo en el mundo laboral, por lo general, em, el esfuerzo es más a conservar el trabajo y a realizar progresos en ese trabajo. Y por último está la etapa de decadencia, que puede fijarse entre 65 y 70 años de edad, ¿verdad? Las personas en esta etapa tienen una disminución de sus facultades físicas, aunque no necesariamente las mentales. Entonces la actividad disminuye y muchas veces el curso, ¿cómo se llama? El trabajo, ¿verdad? Se restringe. Habla de dos subetapas, ¿verdad? Perdón, ya no lo dije. La desaceleración, ujú, que es entre 65 y 70 años, que es básicamente adaptar la naturaleza del trabajo a las capacidades reales. Hay que acomodarse. Muchos, por ejemplo, dejan de trabajar tiempo completo y empiezan a trabajar tiempo
parcial, ¿verdad? Es como una preparación para el retiro. Donde usted dice, no, yo todavía puedo trabajar, pero ya no igual que antes. Y el retiro que normalmente se da en nuestra cultura eh, alrededor de los 70 años. Puede ser unos añitos antes, ¿verdad? Pero generalmente es alrededor de los 70 años. Para algunos es sumamente difícil retirarse. Ya, para otros es muy fácil y placentero. Para algunos es tan difícil que solo la muerte hace que se retiren, ¿verdad? Pero es esa realidad, o sea, y eso es lo que describe Donald Super en su teoría, que si usted se pone a analizar, la gran mayoría de cosas que dice son ciertas. O sea, él y sus colaboradores lo que se pusieron fue a observar cómo las personas se desarrollaban vocacionalmente a lo largo de su vida y describió lo que se ve la mayoría de veces en nuestra sociedad. ¿Algo está en contra de la escritura? Bueno, tal vez ahí un poquito el punto de vista humanista, ¿verdad? Que habla mucho del autoconcepto, ¿verdad? De la autorrealización, que siempre hay que aterrizarlo, ¿verdad? Decir, no, es que la Biblia no nos llama, o sea, autorrealizarse, hagamos un paréntesis, ¿verdad? Autorrealizarse no es ningún problema. O sea, no hay problema con que usted busque hacer algo que usted lo sienta feliz, pero que nunca olvidemos como cristianos que nuestra meta es glorificar a Dios con cualquier cosa que hagamos. Si eso con que usted se autorrealiza glorifica a Dios, está genial, excelente, gloria a Dios. Porque usted se está sintiendo contento con lo que hace y al mismo tiempo está glorificando a Dios. Ahora, cuando hablamos de autoconcepto, sí es cierto que tenemos un autoconcepto, pero la realidad es que más bien los seres humanos tenemos un concepto, una estima más allá de lo que somos. Más bien tendemos a tener un concepto equivocado sobre nosotros por el pecado, que es lo que los humanistas a veces no reconocen, ¿verdad? La influencia del pecado en la autoestima, en el autoconcepto. Y desde una perspectiva humanista, el hombre puede hacerlo todo y puede lograrlo todo. Desde una perspectiva cristiana, sí, los hombres podemos, con la ayuda de Dios. Sabiendo que día a día luchamos contra el pecado, que es una realidad que tenemos. O sea, el humanista nunca va a reconocer el pecado del ser humano. Siempre va a ver al hombre como esencialmente bueno. El cristiano no. El cristiano sabe que el hombre es pecador, pero que puede ser redimido. Y que ya como hombre redimido puede glorificar a Dios. Si no está redimido, no va a glorificar a Dios conscientemente. Hay que admitirlo. Entonces ahí está un poquito la diferencia, ¿verdad? Cuando yo les digo hay que pasarlo por el filtro de las escrituras, sí, hay que hacer este tipo de razonamientos, ¿verdad? En general está bien, como está observando la conducta humana, pero no está poniendo a Dios, ¿verdad? No está hablando de Dios, que Dios nos dirige, que Dios está dirigiendo todo ese proceso de desarrollo vocacional. Esa es la parte que le hace falta a la teoría, que Dios está con nosotros, que Dios nos está acompañando, que Dios nos está dirigiendo y que todo lo hacemos para servirle a Él, para servir al prójimo y para glorificarle a Él. Vamos a seguir. Hablemos de algunos problemas en la elección vocacional. Básicamente, en forma general, vamos a hablar que en la elección vocacional se nos puede dar problemas en cuatro grandes áreas. Número uno, problemas familiares. En muchos casos, un papá o una mamá quiere que su hijo o hija
sigan una carrera específica que el progenitor desea, pero que el muchacho no le gusta. O sea, el gran problema es que el que tiene que tener lo que yo nunca tuve soy yo, no mis hijos. O sea, mis hijos tienen que elegir su propio camino. Y muchas veces está esa presión familiar, que ellos quieren que su hijo sea lo que él siempre quiso ser, o que su hija sea lo que siempre quiso ella ser. Y no, ellos tienen que tomar su propia decisión. Los deseos y los mitos familiares imprimen su huella, de ahí que es frecuente escuchar expresiones como ¿cómo se parece a su papá? Probablemente va a ser doctor como su papá. Entonces todo eso influye. También la familia puede presionar a que se tomen decisiones prontas. ¿Cómo es que usted ya tiene 17 años y aún no sabe qué hacer en la vida? Le dice un papá a un hijo. ¿Qué es lo que pasa? Que al presionar no ayudamos, más bien muchas veces entorpecemos, ¿verdad? Y la persona puede tomar una elección apresurada y muchas veces desacertada. Por otra parte, se puede presionar a que estudien en cierto lugar. Ah, es que a mí me parece que la Universidad de Costa Rica es donde tienes que estudiar. Esa es la mejor universidad. Entonces, automáticamente ese papá limita a su hijo a que tiene que a estudiar en cierta universidad. Si es que vos vas a estudiar, pero yo solo te pago si estudias en la Universidad Católica de Chile. Si no, olvídelo, yo no le voy a pagar los estudios. Puse un ejemplo, ¿verdad? Es una de las que yo más he escuchado ahí, la universidad, ¿cómo es? La Pontificia, ¿no? Pontificia Universidad Católica de Chile. De las que he escuchado de Chile, supongo que debe ser una de las más eh, conocidas, ¿verdad? Tanto que a mí me llega su nombre, ¿verdad? También Universidad de Chile, me parece que hay una, ¿verdad? Para los que son chilenos. O hablemos de otros contextos, ¿eh? Si usted no me estudia en la UNAM, ¿verdad? Si estamos hablando en México, yo no, yo no le pago los estudios, ¿verdad? No le pago el viaje, ¿verdad? Porque sabemos que hay ciertas universidades que son públicas, pero entonces no le paga lo que necesita para estudiar los libros, que eso también hay que comprarlo, eh, pasajes, comida, todo eso. O sea, ocupa un muchacho para poder, o una muchacha para estudiar en la universidad. Ujú. Entonces sí, muchas veces hay presión familiar. Y eso influye, o sea, hay que reconocer eso. Cuando damos consejería sobre estas cosas, una de las preguntas básicas que hay que hacer, ¿cómo se sienten tus papás? ¿Qué te han dicho sobre lo que vas a estudiar? Si te sientes presionado por ellos, ¿ok? Por otra parte, hay presiones sociales, ¿verdad? Los amigos pueden presionar o importunar al joven que aún no ha decidido cuál es su profesión. Y muchas veces en la educación media, en la secundaria, se recarga lo que es muy importante tomar la decisión rápido. Por otra parte, en iglesias pueden presionar al muchacho que se dedica al ministerio, o a los jóvenes. También otra cosa que muchas veces lo presiona, ¿verdad? Es el temor a desprenderse de amigos, el temor a separarse de novios o novias y elegir proyectos de vida diferentes que haga que tomen caminos separados. Entonces hay muchas razones por las que puede haber presión social. Por otra parte, hay presiones económicas. Muchas veces en el hogar estamos diciendo que usted ya estudie y muchas veces les ve como el salvador del hogar. Otra cosa que puede presionar económicamente, un embarazo no planeado o un matrimonio forzado.
puede hacer que la presión económica sea sofocante. Por otro lado, presiones académicas. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, los procesos de admisión de las universidades son muy complejos. Entonces, muchas veces se tienen que tomar decisiones apresuradas para cumplir con las fechas. Porque puede que la universidad solicite datos básicos, ¿verdad? Como, bueno, eh, no sé, a la hora de hacer el examen de admisión de una universidad que le diga, bueno, tiene que de una vez escribir cuáles son sus tres opciones preferidas para estudiar en la universidad, por ejemplo. Entonces, tiene que ya haber tenido esa decisión para poder escoger cuáles son sus tres opciones preferidas, ¿verdad? Entonces, muchas veces todo eso ayuda a que la decisión se haga precipitadamente. Cuando los muchachos a mí me preguntan, ¿en qué momento yo deberías saber? Vean, yo creo que usted ya a inicios de digamos, del último año, en Costa Rica sería en el último año del colegio, en el último año de la educación media. No sé si es igual en Chile, ¿verdad? Pero digamos, ¿me entienden si les digo el último año de educación media? ¿Sí? A inicios del último año de educación media, usted tiene que saber. O sea, ¿cuál es el mejor momento para que un joven tome la decisión vocacional si no la ha tomado? O sea, yo le diría, iglesias, ¿verdad? Yo le doy el consejo a las iglesias. Usted tiene que asegurarse que los jóvenes ya tienen esa decisión tomada en las vacaciones antes de entrar al último año de secundaria. O sea, ese es el mejor momento. Si usted quiere hacer un taller o darle consejería a una persona para asegurarse, o sea, yo le diría, y aquí estoy haciendo un paréntesis, pero yo le diría, el mejor momento es antes de entrar al último año de secundaria. Porque ya cuando usted entra al último año de secundaria, usted no le da tiempo de nada. Cuando usted se da cuenta, tiene los procesos de las universidades encima. Entonces, lo mejor es hacerlo como en las vacaciones antes de que entre. Qué sé yo, que una iglesia convoque, bueno, vamos a hacer un taller de elección vocacional a todos los muchachos que están en edad. Pero sí, se pueden invitar a los que no sé, como a qué edad se termina o sea, como qué edad tendrían, ¿verdad? Al estar en el último año de secundaria. Y no es una pregunta retórica. Aquí en Costa Rica por lo general tienen unos 17, pero allá en Chile, que la mayoría son de Chile, Sí, 17 también. 17 también. Entonces usted convoca a los muchachos de 17, inclusive puede ser a los 16, no importa. Ya ellos también, es bueno que se adelanten y que vayan pensando en eso. Usted convoca a los de 16, 17 años y les hace un taller de elección vocacional específico para ellos. Si solo tiene uno en esa edad, pues solo con él. Si tiene varios, los juntas y haces un taller con ellos. Te lo van a agradecer, tanto los papás como los jovencitos en esa edad, ¿verdad? Pero eso fue solo un paréntesis, ¿verdad? Vamos a seguir. Porque sí, hay presiones académicas y precisamente para enfrentar esa presión académica, que es que las universidades ponen tiempos, te dan el tiempo de que ya en ciertos momentos usted tiene que haber tomado la lección. Por otra parte, la necesidad de solicitar una beca es otro factor que hace que la selección de la profesión se tome precipitadamente. ¿Por qué? Porque también hay tiempos para solicitar las becas. Y bueno, hay que reconocer también las dificultades para sacar la nota necesaria para los exámenes de admisión o pruebas de actitud académica de las universidades. Puede ser un factor que dificulta poder estudiar lo que se quiere.
Ok. Ahora, entrando ya a propiamente los diferentes factores a considerar en la elección vocacional. Lo primero que usted tiene que entender es que esta es una decisión multivariable, o sea que usted tiene que considerar muchas cosas a la hora de hacer una elección vocacional. ¿Ok? Es una decisión, normalmente se toma en la juventud, pero como yo les dije, muchas veces también puede tomarse tardíamente. ¿Qué es lo que en el fondo se considera? Una serie de cosas. Número uno, yo hablo de la verdadera motivación que debería tener toda persona, que es servir a Dios y a los hombres, tal y como dice Primera de Corintios 10:31, ¿verdad? Vamos a leerlo. Primera de Corintios 10:31. ¿Alguien que me lo lea? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Muchos deciden seguir una profesión o un oficio porque está de moda, porque hay muchas posibilidades de trabajo, porque se puede ganar mucho dinero o porque le parece interesante. Estas razones no son malas, o sea, en sí mismas no son malas, pero a mí me parece insuficiente si usted es cristiano. O sea, la palabra de Dios nos llama al servicio. La verdadera motivación en nuestra vida para trabajar, para elegir dónde trabajaremos, es en el fondo elegir dónde vamos a servir. ¿Dónde vamos a servir a Dios, a nuestro prójimo? Sea cual sea la profesión o oficio que tenga una persona, por medio de ese oficio que escoja, por medio de esa profesión, puede cumplir el supremo llamamiento de servir, porque Dios a todos nos ha llamado a servir. Ahora, retomando lo que hemos dicho antes, es falso afirmar que con ciertas profesiones servimos a Dios y a nuestro prójimo. O sea, es mucho más fácil ver, por ejemplo, que alguien sirva a Dios siendo médico, siendo enfermero, siendo maestro y al prójimo, ¿verdad? Y mucho menos verdadero que las únicas formas de servir a Dios es siendo pastor, siendo evangelista, siendo misionero o siendo músico como Marcus Witt, ¿verdad? Dando conciertos. Y que son las únicas formas de servir a Dios tiempo completo. Cuando realmente todos como creyentes somos llamados a servir a Dios tiempo completo. O sea, todos servimos a Dios tiempo completo a través de la profesión o oficio que escojamos. Podemos servir a Dios y al prójimo desde cualquier profesión, siempre y cuando lo ejerzamos con honestidad, con una buena ética cristiana, haciendo todo para la gloria de Dios. Entonces yo digo que ese es el primer asunto a considerar y es algo que tenemos que trabajar con las personas. Ahora, realmente, ¿qué considera una persona a la hora de hacer una elección vocacional? Número uno, aparte de la motivación fundamental que es glorificar a Dios al servir a los hombres, número uno, los intereses. O sea, usted tiene que saber qué le gusta. Vean que mucho va a ser autoconocerse, conocerse a sí mismo. O sea, hay que ayudarle al aconsejado a que él defina qué es lo que le interesa, qué profesiones le gustan, que explique por qué le gustan. Pero también tiene que conocer el medio, porque a veces no todos conocemos todas las profesiones, ni lo que ofrece el medio. Entonces también hay que animarlo a explorar otras, ¿verdad? Otras profesiones.
otras carreras. No sé, les voy a poner un ejemplo. Todos saben que es para ver, una de las que la gente menos entiende que es. Em, a ver, se me fue la palabra. Yo creo que no me voy a acordar. Tal vez más tarde busco, porque ahora en media conferencia como que está difícil. Pero por ejemplo, o sea, siempre hay carreras que todos conocemos, medicina. Pero por ejemplo, si usted le pregunta a alguien, bueno, ¿usted sabe qué hace un biotecnólogo? ¿O qué hace un bioquímico? Por ejemplo. No, o sea, no, tal vez usted no lo puede definir con palabras tan sencillas, cuando hay profesiones que sí, que usted la escucha, usted sabe qué hace. Un maestro, un enfermero, un psicólogo, pero otras tiene que investigar más para saber qué es lo que hace esa persona. Vamos a ver si de aquí a que termine la conferencia me acuerdo de esa profesión que quería mencionarles, que yo a varias personas les he preguntado y no saben qué es eso. Ahora lo trato de buscar. Ok. Em, cuando llegamos al tiempo de preguntas, lo busco. Luego está la parte de aptitudes, ¿ok? Aptitudes, con ello nos referimos a las capacidades y habilidades de la persona, al igual que su potencial. La Biblia nos habla de que todos tenemos dones diferentes que se deben ser desarrollados. De hecho, hay listas de dones en Romanos 12, del 3 al 8, en Primera de Corintios 12, ¿verdad? Tenemos listas de dones. Es la forma bíblica de llamar a las habilidades, a las capacidades, a las competencias. Entonces, el trabajo o profesión que una persona elija tiene que tiene que ser congruente con las habilidades y dones de la persona. ¿Cómo, cómo la persona identifica cuáles son sus mayores habilidades? Por ejemplo, viendo su historial académico de la secundaria. ¿Por qué? Porque hay cosas que no tienen sentido. O sea, alguien puede decir, vea, es que a mí me encanta la ingeniería y vos ves sus calificaciones. Yo quisiera ser ingeniero en computación, por ejemplo, te dicen, porque a todos les gustan las computadoras, ¿verdad? Y usted ve sus calificaciones de la educación media, ¿verdad? Y usted ve que matemática tiene notas bajísimas. ¿Usted cree que esa persona puede ser ingeniera? Realmente no, o sea, es mejor que busque otra cosa. Porque que a mí me interese una carrera no significa que yo tenga las aptitudes. Por eso vea que en la diapositiva están las dos cosas, intereses y aptitudes. Claro, a mí me puede encantar querer hacer videojuegos. Entonces digo, voy a estudiar ingeniería, porque le encantan los videojuegos, pero es pésimo en matemática. ¿Cómo se supone que va a programar los algoritmos para un videojuego? Siendo tan malo en matemática. Yo sí, sí, o sea, para determinar cuáles son las habilidades de un aconsejado, se puede analizar el historial de materias que les costó más y las que fueron mejores en la secundaria, en la educación media, al igual que ver las actividades extracurriculares que ha realizado. Nuevamente, hay que investigar cuáles son las aptitudes indispensables que se requieren para ejercer las diferentes profesiones que le resultan atractivas para el individuo en cuestión. Porque hay cosas que usted puede formarse y hay cosas que no. Usted dice, no, yo era muy malo en matemáticas, pero no importa, yo me voy a superar y voy a empezar a ser bueno en matemáticas. No, también hay que ser realistas, o sea, con el aconsejado, ¿verdad? Decirle, bueno, honestamente, no creo que te vaya muy bien como ingeniero. Puedes intentarlo, pero puede que fracases. Y te lo digo desde ahora.
porque si no es tu fuerte, difícilmente vas a salir adelante. Y por ejemplo, una carrera como ingeniería en computación tiene miles de matemáticas, o sea, miles de cursos que tienen que ver con matemática. Por ejemplo, ¿verdad? Para ponerles un ejemplo. Otra cosa a considerar, la personalidad. Hay personas que son introvertidas y hay otras que son extrovertidas. Por lo general, las personas introvertidas buscarán profesiones que exijan tareas solitarias y los extrovertidos oficios que exijan trato con las personas. Aunque es importante considerar que algunos aspectos de la personalidad pueden cambiar y pueden adaptarse a las exigencias de la carrera. Quizás es en la personalidad que se puede ser más flexible. ¿Verdad? Que cierta carrera exija que yo tenga trato con la gente y yo soy muy introvertido, soy una persona callada, no, puede que yo cambie y me adapte de cierta forma para cumplir con las expectativas de ese oficio. Eso es un poquito más realista, ¿verdad? Que ya cambiar habilidades es muy diferente, ¿verdad? Por otra parte, la condición de la profesión en el medio. Averiguar en cuáles profesiones hay sobresaturación y en cuáles hay escasez, ¿verdad? En cuáles hay inopia y cuáles están saturadas. Por otra parte, es importante averiguar qué profesionales ocupa mayormente el país. Al escoger entre dos profesiones, una de las cuales está saturada y otra no, es mejor elegir la que menos profesionales hay. Por ejemplo, si a usted le gustan dos y usted se da cuenta que una está más saturada, ¿no? Entonces aconséjele irse por la otra. Una como plan A y la otra como plan B. Pero en donde hay menos saturación, ese debería ser el plan A. Condiciones económicas. Hay que analizar las condiciones económicas de la persona. Hay carreras que son muy largas y muy caras. Muchas veces es recomendable empezar una carrera corta como primer paso y luego estudiar otra. Hay que decidir entre escoger una universidad pública y una privada. Obviamente una universidad privada implicará mayor costo, mayor gasto. Por otra parte, las universidades cuentan con programas de becas que deben ser investigados con tiempo. Además, hay instituciones que ofrecen préstamos para los estudios universitarios que también pueden ser tomados en cuenta. Por último y no menos importante, los valores ocupacionales, que es algo que casi nadie considera. O sea, la mayoría de personas toman su gran decisión vocacional, sus decisiones vocacionales las toman básicamente en base a dos cosas, intereses y aptitudes. Es lo que más la gente le pesa a la hora de una elección vocacional y pocas veces se pone a considerar las otras cosas. Y una de las que menos considera son los valores ocupacionales. O sea, es importante considerar lo que es importante para una persona. Por ejemplo, hay personas que es de suma importancia, que tienen de suma importancia tener una vida acomodada. Voy a decirlo nuevamente porque lo dije como muy rápido y no se entendió bien. Hay personas para los cuales es de suma importancia tener una vida acomodada. Entonces, una persona así no puede, por ejemplo, escoger ser maestro, debido a que sabemos que los maestros es una de las profesiones más mal pagadas. No, probablemente tiene que escoger otro tipo de profesión conforme a sus aptitudes, pero que genere más económicamente, porque hay que reconocer que ciertas profesiones generan más económicamente que otras. Para otros es de suma importancia trabajar al aire libre, usar la creatividad, tener horario flexible, trabajar con personas. Por ello, los valores de la persona deben ser compatibles con la carrera u oficio elegido. Entonces, no sé, si una persona me dice, vea, es que a mí me interesa trabajar con las personas, entonces usted dice, bueno, le puede servir ser maestro, ser médico, alguna de las profesiones de ayuda, que son los que va más a servir a personas. Pero de pronto me dice, pero quiero pasar tiempo con mi familia.
Entonces automáticamente se descarta ser médico, por ejemplo. O sea, porque usted no puede ser médico y pasar tiempo con su familia. Es muy difícil. Y hay que ser honesto. O sea, una de las profesiones que tiene el horario más demandante, tal vez es una de las profesiones donde se gana más dinero, pero que tiene uno de los horarios más demandantes es ser médico. Hay que ser honesto y decir las cosas como son. Entonces, probablemente que una persona diga que quiere pasar tiempo con la familia y al mismo tiempo ser médico no es muy compatible. Tendría que entonces elaborar muchos proyectos de vida como para tener su propia clínica y poder manejar su tiempo flexible, trabajar en privado, ver cómo maneja a los clientes para tener tiempo con su familia y al mismo tiempo ser médico. Es algo complicado. Entonces, esto es algo de lo que se tiene que tener en cuenta. Ok, algunos efectos de escoger mal la carrera: insatisfacción, o sea, algunos efectos de una mala elección vocacional. Primero, insatisfacción, o sea, es muy difícil que una persona que no esté satisfecha con su trabajo esté satisfecho con su vida. Inestabilidad, tendrá una alta probabilidad de cambiar constantemente de carrera y de trabajo. Dificultades emocionales, tiene una alta probabilidad de sufrir altos niveles de estrés, frustración, resentimiento, arrepentimiento por haber escogido mal. Por eso no tiene que hacerse a la ligera. Algunos requisitos, ya para terminar, algunos requisitos al escoger una institución educativa. Están los requisitos de admisión, ¿verdad? Todas las instituciones educativas, ya sea técnicas o universitarias, tienen sus propios procedimientos de admisión, ¿verdad? En cuanto a exámenes de admisión o pruebas de actitud académica, costos, fechas para hacer los trámites correspondientes. Entonces, las personas tienen que estar informados sobre estos procesos y no dejar para el último día, ¿verdad? No dejar para lo último los trámites correspondientes para su ingreso. El lugar, hay que considerar el lugar donde se encuentra la universidad. Si la persona tiene que trasladarse de su hogar a otra zona del país en forma temporal, mientras dura el periodo en que va a estudiar, y si va a viajar, o si va a viajar a ese lugar todos los días. Hay carreras que solo se imparten en lugares alejados y hay que saber cuánta disposición tiene la persona de alejarse de su terruño, porque de pronto pasa que se fueron a estudiar a un lugar muy lejos y les está haciendo falta demasiado su hogar y terminan desertando porque no se hallan en un lugar que no es su terruño, ¿verdad? Para decirlo en palabras simples. Por otra parte, la reputación de la universidad o de la institución educativa, sea técnica o una universidad, por lo general se busca que sea de prestigio, debe ser reconocida por el gobierno y las entidades superiores encargadas de ese rubro. También debe esperarse que la institución educativa escogida tenga un buen posicionamiento en el mercado. Sabemos que muchas veces ciertas universidades eh, o ciertas instituciones son más buscados en el mercado, ¿verdad? Los graduados de esas instituciones son más buscados en el mercado, es una realidad. Por otra parte, los costos. Los costos van a variar de institución a institución educativa. Especialmente se debe tomar esta decisión con respecto a si estudiar en una educación, en una institución pública o una institución privada, y tomar en cuenta los programas de becas, ¿verdad? Básicamente. Por otra parte, ya para ir finalizando, porque ha sido bastante larga la exposición, hablemos sobre una respuesta pastoral, ¿ok? Y hablemos de lo que hacemos desde la pastoral. El abordaje, ¿verdad?, de la pastoral vocacional debe darse tanto en forma grupal como en forma individual. Se pueden hacer talleres de decisión vocacional relativos a la etapa de desarrollo vocacional en que se encuentran los jóvenes de la congregación. También el abordaje puede hacerse en forma individual mediante consejería personal.
La labor de la pastoral vocacional es guiar al aconsejado a la toma de decisiones en la elección vocacional. Ven ahí, es clave lo que escribí en la diapositiva y en el punto 3. Guiar al aconsejado a aclarar sus opciones y a la toma de decisiones responsables. O sea, ¿qué es lo que tenemos que ayudarle? Aclarar las opciones que tiene, aclarar las alternativas que tiene. O sea, sabemos que la elección vocacional es una decisión estrictamente personal. Nadie debe tomarlo por la persona. No puede haber ningún tipo de presión familiar o de amigos o de otras personas, de la novia, del novio, del esposo, de la esposa. O sea, no, tiene que ser una decisión personal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como consejeros? Ayudarlos a aclarar sus alternativas, sus opciones, para que tomen una decisión inteligente y responsable, considerando los diferentes factores. Y yo digo, y vean que ahí enfatice la palabra responsable, porque yo tengo que hacerme responsable por esa decisión. Por eso debe ser mi decisión vocacional. Siempre va a haber personas que tienen más claro lo que quieren y otras que necesitan más orientación. O sea, va a haber personas que se dicen, no, yo ya me decidí. Voy a estudiar esto por esto. Voy a estudiar esto, por esto y por esto. Y es totalmente sensato. O sea, hicieron bien todo su proceso. Pero otras que no, que van a necesitar más orientación, que te van a decir, pastor, es que yo no tengo idea qué estudiar y ya estoy muy preocupada por eso. Entonces van a necesitar más ayuda. Hay que recalcar al aconsejado, ¿verdad? Que siempre hay que poner la decisión delante de Dios. Para nosotros los creyentes, la oración es un recurso sumamente valioso y esencial en medio de todo el proceso, ¿verdad? Es una cosa más que se puede poner delante de Dios. Si está a su alcance un test vocacional, puede aplicarlo. En este curso en particular, en el apéndice del curso, hay completo un taller de varias sesiones de elección vocacional, ¿ok? O sea, les estoy dando un taller completo que desarrollé yo para trabajar con los jóvenes en las iglesias, ¿ok? Usted lo único que tiene que hacer es adaptarlo a las personas con las cuales trabaja. Pero ahí está completo hecho. Incluye varios tests, ¿ok? También puede guiar a los jóvenes con preguntas sencillas, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Qué actividades prefieres hacer? ¿Cuáles actividades haces bien y cuáles no? ¿Cómo es tu forma de ser? ¿Qué cosas podrías hacer que te haría sentir bien? ¿Cuál es la razón que tienes para seguir una carrera en la universidad? ¿A quiénes consideras importantes para tomar en cuenta a la hora de elegir la carrera? ¿Te sentís presionado por tus papás, por tus amigos, por tu familia? ¿En cuáles universidades ofrecen las carreras de tu interés? ¿Cuáles son los requisitos de ingreso? ¿Cuáles son los costos? ¿Qué servicios estudiantiles te pueden ayudar en los estudios? Etcétera. O sea, en general, hay que guiar a la persona a aclarar sus intereses, sus aptitudes, sus condiciones, sus valores. Guiarlo en todo el proceso de investigación, porque la persona tiene que conocer el medio. Bueno, y es bueno que usted como pastor también conozca el medio, o sea, es bueno. O sea, yo cada vez que escucho noticias sobre una nueva carrera, me pongo a leer sobre eso. ¿Por qué? Para yo saber si en algún momento alguien me dice, vea, es que me gusta, o sea, tal y tal cosa. Yo puedo comentarle, mira, también hay una nueva carrera donde puedes aplicar eso, que está dando la universidad tal. Ya, porque entre más conozca usted, usted va a poder asesorar mejor. Porque a veces es difícil conocer el medio, porque hay mucho. O sea, cada vez son más las múltiples posibilidades de oficio y carrera que hay
en nuestros países latinoamericanos. Entonces hay que pedirle que investigue sobre las distintas carreras que son de su interés y las que no. ¿Por qué también que investigue las que no? Porque a veces descarta cosas, simplemente porque no conocen. De pronto se dan cuenta, mira, esta carrera suena interesante. Yo no lo había pensado, pero tal vez yo soy bueno para esa. Suena muy interesante, me gustaría. Y nunca la habían tomado en consideración. Por eso entonces no solamente hay que pedirle que investigue lo que es de su interés, sino también las que no. También hay que recomendarle que hable con profesionales que ya están involucrados en el ambiente, que le cuenten lo positivo y lo negativo de la profesión. Eso especialmente cuando ya han definido unas 3 carreras que les gustan. Entonces sería bueno, hable con una persona que trabaja en eso y que le diga cuáles son los pros, cuáles son los contras. Se le puede pedir que confeccione la lista con todas las carreras que ofrecen y empezar a tachar las que crean que definitivamente no le interesa seguir y escribir por qué no las estudiaría. Amplíe la información sobre estas carreras que sí le interesan, especialmente sus requisitos y valores si los cumple. Hay que pedirle que tome tiempo para reflexionar sobre su futuro y sugiérale que elabore un proyecto vocacional conformado por al menos 3 opciones. Ya, o sea, que usted llegue con la persona y diga, bueno, estas son mis 3 opciones. O sea, que tenga plan A, plan B y plan C. Por si alguno no sale, él sabe que sigue con el siguiente. Si al final no me dio el examen de admisión para entrar a la carrera tal, en la universidad tal, entonces tengo un plan B. Ya sé lo que voy a hacer. Y si el plan B no funcionó, tengo un plan C. Por eso es bueno tener al menos 3 opciones. Otra cosa que puede ser importante es trabajar con los papás, ¿verdad? Muchas veces. En el sentido de ayudar a los padres, ¿verdad? O motivar a los padres a que tomen conciencia de que sus hijos tienen derecho a ser ellos mismos y a realizarse ellos mismos, con sus propias competencias. Ellos tienen su propia vocación y no son una extensión de sus padres. Porque hay papás que se cierran y le dicen, no, o usted estudia en esta universidad, la universidad donde yo nunca pude estudiar. Entonces ya le cerró todo, ¿verdad? Porque tiene que estudiar en esa universidad o en esa universidad. O tiene que estudiar esta profesión, que es aún peor, ¿verdad? Donde casi le obligan, ¿verdad? A seguir cierto oficio o cierta profesión. Ya para ir cerrando, la decisión vocacional es un proceso multivariable que no puede ser tomado a la ligera. Implica todo un proceso de investigación y reflexión. Y este debe darse especialmente en la juventud, aunque reconocemos que el desarrollo vocacional se da a lo largo de toda la vida. Nuestra función es ofrecer una pastoral vocacional de acompañamiento que le ayude, que ayude al aconsejado, que ayude a las personas a identificar sus propias características personales para que pueda tomar una decisión y de esta forma integrarse a servir a Dios en la sociedad. Y con eso terminamos esta lección número 4, llamada Pastoral Vocacional o Consejería y Pastoral Vocacional, del curso Consejería Académica y Vocacional.